Para hablar un poco de eso lo tenemos en línea a Víctor Hugo Romero, quien es diputado nacional del bloque de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo está, Víctor? Joel y Belén los saludan desde Córdoba Noticias. Muy buenos días, un gusto de estar comunicándome con ustedes. Un gusto para nosotros. Queríamos consultarle para dejar en claro cuál es la postura de la USR frente a este entendimiento con el FMI. Bueno, en primer lugar, como ya se han expresado todos los actores políticos, la mayoría de los actores políticos y económicos, este inicio o esta certeza de una negociación con el fondo ha dado tranquilidad a la gran incertidumbre que teníamos en los últimos días. Por supuesto que se han dado lineamientos generales por parte del ministro de Economía y donde se habló básicamente de una hoja de ruta desde el punto de vista fiscal, cuánto va a ser la reducción del déficit fiscal, también una pauta de cómo va a financiar ese déficit a través de la emisión monetaria del Banco Central, que establece un límite hasta el 2023, y luego pautas muy generales sobre el tema de la inflación, la política cambiaria. En términos generales, el anuncio, por supuesto, trae un cierto alivio y es bueno para el futuro de la Argentina. Ahora, claramente la letra chica no la sabemos, seguramente cuando se eleve al Congreso de la Nación el acuerdo vamos a poder trabajarlo con una pauta más definida y a partir de ahí tomar la decisión. Claramente nuestra postura es una postura de acompañar en este proceso el gobierno en la medida que la consistencia y la documentación que nos acerca tenga coherencia para que amerite este acompañamiento. En relación a eso, y hasta en tanto se conozcan estos detalles, ¿hay cuestiones que desde el bloque o usted particularmente, diputado, considera innegociables, que no pueden ser transadas, por así decirlo, que esto no puede integrar el acuerdo? Mira, en realidad lo que necesitamos para concretar este acuerdo es definir cómo se va a concretar. Decir que vamos a tener una reducción del déficit del 2,5 en este año, 1,9 en 2023, 0,9 en 2024 y una disminución del financiamiento de ese déficit con emisión monetaria, que es el gran problema que tenemos hoy, un gobierno que gasta más de lo que ingresa, ha incrementado la presión fiscal, pero sigue gastando más en términos de PBI, se financia gran parte con la emisión monetaria. Tenemos hoy un problema que es estructural, 40% de pobreza, quiere decir, tenemos un Estado que gasta más, pero que no se reduce la pobreza. Ese es un tema a tener en cuenta, una inflación del 50% que nos afecta a todos, a los sectores productivos, a la sociedad en su conjunto y un nivel de reservas que claramente estamos complicados. Entonces necesitamos un programa, que es lo que venimos reclamando al gobierno desde hace bastante tiempo. Por un lado, lograr un equilibrio fiscal, tener una política monetaria sólida, donde el peso sea fuerte, para eso necesitamos una independencia del Banco Central sobre la política fiscal del gobierno, que no sea un apéndice para financiar déficit a través de la emisión monetaria, y por otro lado una política muy clara de una Argentina abierta al mundo para que de esa forma generar competitividad. Entonces, bueno, estos temas que son la agenda de la economía actual de la Argentina y que necesitamos empezar a transitar con un camino que genere certeza, que es el otro tema básico. Necesitamos en la economía argentina previsibilidad. Todos estos temas son temas que tenemos que discutir y ver qué está pensando en el gobierno a través de este acuerdo con el fondo. Esta variable que describo es la que todo analista desde la economía y todos los sectores económicos se preguntan. Bueno, es lo que vamos a ir a requerirle al ministro cuando presente este programa. Diputado, ¿usted cree que de la mano de este acuerdo se va a venir un impuestazo? Ojalá que no, ojalá que no. Nosotros vamos a votar en contra de cualquier aumento de impuestos, pero este gobierno ha tenido la doble vía. Por un lado, incrementado el costo fiscal. Recuerde que el gobierno anterior hizo una disminución del déficit fiscal, pero también una disminución del costo fiscal. El consenso, que era una herramienta importante que firmaron con las provincias, tendía a eso,
un gobierno nacional que apoyaba a la provincia con mayor coparticipación, dándole mayor certeza, como por ejemplo el financiamiento de cajas de jubilación a aquellas provincias que no transferían, pero con la obligación de disminuir los impuestos distorsivos, tanto a ingresos brutos como el impuesto a los celdos. Ese impuesto, ese acuerdo fiscal, ese pacto fiscal tendía eso, una Argentina de disminución del costo fiscal para incentivar la producción, para incentivar la competitividad, y por otro lado una disminución del gasto. Bueno, este gobierno hizo todo lo contrario, incrementó el gasto en términos de PBI, pero también incrementó el costo fiscal. El tema es que hoy los sectores productivos no soportan esta carga tributaria, menos aún un incremento de impuestos. Ojalá que el gobierno no esté pensando en eso para trabajar en el déficit. Sí creo que tiene una idea muy ambiciosa de cómo lograr ese déficit a través de un crecimiento económico que ojalá se dé en la Argentina, pero la Argentina va a tener un crecimiento económico en la medida que se den las pautas que dijimos antes. Definamos un programa de gobierno que atienda la inflación, que atienda una política monetaria sólida, que atienda un equilibrio fiscal y básicamente una Argentina inserta en el mundo con competitividad. Y cuando hablo de competitividad también hay que ver la política monetaria desde el punto de vista del tipo de cambio, porque acá hay otro tema también a tener en cuenta. El tipo de cambio está retrasado, tenés muchos impuestos, tenés un tipo de cambio bajo, perdés competitividad, entonces Argentina mirando al mundo dejamos de ser competitivos. Estos temas tienen que ser resueltos para poder crecer en Argentina y no de la vía de incrementar impuestos, por supuesto. Muchísimas gracias, diputado, por la entrevista. Esperemos que la letra chica no guarde ningún secreto. Muchas gracias a ustedes, un gusto de estar comunicándome y a disposición siempre. Gracias, Belén y Joel. Gracias. Muchísimas gracias.